Bolilla número 9. Análisis de sistemas administrativos. Punto 1. Concepto. Objetivos. Beneficios y dificultades. Análisis de sistemas administrativos. Concepto. Sistema, es un conjunto de elementos humanos y materiales integrados para alcanzar un objetivo que es el objetivo organizacional, mediante el manejo y control de materiales, información, energía y hombres. Es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí que utilizan recursos para el desarrollo de una actividad destinada a lograr sus objetivos. Sistema administración, es una red de procedimientos relacionados de acuerdo a un esquema integrado tendiente al logro de los fines de una organización. Requisitos que debe cumplir un sistema administrativo para ser eficiente. Plazo, los actos y procesos se deben ejecutar en los plazos que se consideren oportunos y óptimos. Costo, el costo del sistema administrativo debe ser compatible con el beneficio que genera su ejecución o puesta en marcha. Seguridad, los costos administrativos deben ser ejecutados dentro del sistema CO un alto grado de seguridad y brindar también un grado de certeza. Información, debe proveer a la organización un cuadro informativo completo y actualizado a los diferentes niveles de la organización. Problemas que afectan a los sistemas administrativos y alejan las condiciones de eficiencia. La repetición de tareas innecesarias para la organización. El individuo miembro de la organización asegura su supervivencia dentro de la misma e intenta formar su propio entorno. Se automatizan más las actividades industriales que las administrativas porque la automaticidad de estas van a destiempo. Cuando la organización no tiene capacidad de respuesta inmediata a los problemas que se presentan, entonces no está en condiciones de dar respuesta modificando sus sistemas administrativos. S/Volpentesta, el estudio de sistemas es el proceso en el cual se determinan las necesidades de información para la toma de decisiones y el desarrollo de las actividades administrativas de cada nivel de la organización y se estudian los procedimientos de las transacciones con el objetivo de aumentar la eficiencia general de la organización. S/Larden, el análisis de los sistemas administrativos persigue el propósito de proporcionar un enfoque integrado y sistematizado de los problemas administrativos a efectos de lograr las soluciones adecuadas mediante el uso de técnicas modernas de análisis, diseño y decisión. El análisis de sistemas se ocupa de desarrollar los mejores métodos y prácticas de trabajo para aplicarlos en el procesamiento de las operaciones de la organización. Actividades básicas del análisis de sistemas. Registración de los procedimientos actuales y desarrollo y mantenimiento del manual de procedimientos. Normalización y control de los formularios y equipos de oficina en la empresa. Logro de uniformidad de procedimientos en los sectores similares de la empresa. Solución de problemas y dificultades en las tareas administrativas a medida que se presentan. Reducción del costo y mejora de la efectividad final de los procedimientos. Implementación de nuevos procedimientos, surgidos como consecuencia de nuevas operaciones de la empresa o de condiciones modificadas de operaciones anteriores. Objetivos. El objetivo es determinar las necesidades de información en los centros de decisión de la organización y establecer su interrelación con los métodos y procedimientos integrantes de su dinámica funcional para aumentar la eficacia y la eficiencia organizacional. En definitiva, lo que se busca es optimizar las calidades, los costos, la velocidad, la coordinación y el control. Beneficios. Reducción de costos administrativos. Juegan dentro de los costos administrativos una serie de factores que es necesario analizar para determinar su influencia dentro de la economía total. Economía de mano de obra. La economía potencial de mano de obra empleada en tareas de oficina es asombrosa. El trabajo realizado por la mano de obra directa es específico, limitado y siempre tiene un propósito definido. Las hojas de operación o de ruta definen y controlan qué se debe hacer y cuándo. También existen instrucciones precisas que indican cómo debe hacerse y máquinas automáticas que permiten determinar tiempos estándares. El aumento de la complejidad aumenta los costos y reduce la eficiencia. Economía por mejor ordenamiento. La ejecución de tareas conforme a rutinas precisas y definiciones claras trae como consecuencia orden en el trabajo, reducción de errores y regulación del volumen de tareas junto al menor tiempo insumido. Economía de espacios, equipos, materiales y horas extras. Los estudios de los procedimientos ayudan a eliminar la necesidad crónica de horas extras y economizar espacios, equipos y materiales de consumo. Incentivo para buscar ahorro. Los gastos administrativos suelen ser mayores que las ganancias anuales de la empresa.
Como la mayor parte de estos se compone de sueldos, resultan insensibles a las fluctuaciones del negocio. Influencia de la reducción del costo administrativo sobre el mejoramiento de la calidad administrativa. Al reducir el gasto es probable un desarrollo administrativo más eficiente. El error disminuye cuando se establecen oportunos puntos de control y las medidas de simplificación de tareas, eliminando la complejidad, fuente de error. Reducción de costos directos. La efectividad con que se utiliza la mano de obra y las máquinas es determinada por la eficiencia de los sistemas administrativos. Esto quiere decir que los beneficios de una mejora en el sistema administrativo no se limita al ámbito de la oficina, también produce economías que se reflejan en el área de producción. Mejora de la imagen frente al cliente. Cuando los procedimientos responden a un buen diseño, el servicio de los clientes también resulta beneficiado. Mejora de la eficiencia operativa de la empresa. El estudio de procedimientos ayuda a que los ejecutivos y personal técnico dediquen más tiempo a la función de planeamiento y control, y no necesitan tanto tiempo para la función de ejecución. Cuando las operaciones están normalizadas se logra mejor eficiencia operativa de la empresa como conjunto, sin necesidad de ejercer el control individual de las operaciones. En cuanto a los empleados, es necesario que ellos sientan que su trabajo es fructífero y que están contribuyendo al producto final de la empresa. Mejoramiento de la coordinación entre los sectores. Son los procedimientos que conectan a los departamentos entre sí, especifican cómo los departamentos sirven o son servidos por los demás en el cumplimiento del trabajo respectivo de las empresas y ayudan a minimizar las zonas de controversia. La interdependencia de las unidades orgánicas que componen la empresa exige coordinación para que exista unidad de conjunto. Dificultades. Resistencia humana al cambio por parte de las personas que participan en la ejecución de los procedimientos a estudiar. Falta de apoyo eficiente por parte de la dirección superior. Actitudes o condiciones de los jefes operativos en los que existe generalmente conceptos o creencias que nos llevan a no admitir la necesidad en la mejora de los procedimientos. Enfoque estrecho o descubierto por parte del analista de sistema. Enfoque apaga incendio. Pasar continuamente de un problema a otro sin encarar integralmente el problema. Enfoque contable. El analista de formación contable pero de mentalidad estrecha pone énfasis principalmente en el resguardo de los activos de la empresa y en la obtención de ganancias. Enfoque de emisión y mantenimiento de manuales, creyendo que todos los problemas se solucionan con manuales y normas. Enfoque de control de formulario, enfoque muy parcial. Enfoque de la mecanización, creer que toda la tarea de oficina puede y debe ser mecanizada, lo que no siempre se traduce en menores costos y mejoras de procedimientos. Punto 2. Análisis estructural. Análisis estructural. El análisis estructural se refiere a la verificación de que las diversas funciones que deben desarrollarse dentro de una organización para cumplir los objetivos de ésta, estén agrupadas bien separadas, satisfaciendo los principios de la administración. Es decir, toda estructura o definición de posiciones dentro de la organización deberá atender fundamentalmente al principio básico de separación de funciones. Quien toma la decisión de ejecutar una operación, debe estar separado funcionalmente de quien tiene a su cargo el manejo y custodia de los bienes o valores involucrados en esa operación, y a su vez también separado del responsable de la registración contable de la operación y de sus implicancias financieras o patrimoniales. El concepto de separación se funda en que ningún sector debe ejecutar el control de sus propias operaciones, de lo contrario se corre el riesgo de generación de errores o fraudes de difícil detección. En conclusión, una adecuada estructura de organización debe asegurar la independencia entre los sectores que realizan la autorización, ejecución, control y custodia de las operaciones. Esto propone la existencia de oposición de intereses y, por lo tanto, un control mutuo. El principio estudia la situación vigente de toda la estructura de la organización y sus distintos subsistemas y todos los componentes de la organización, procedimientos, información, circuitos, formularios, recursos, funciones, normas, etc. La separación de funciones debe estar acompañada de una adecuada definición de funciones y asignación de responsabilidades, por lo que quien la asuma debe contar con la respectiva autoridad. La estructura siempre responde, el qué, el quién y el área donde se desarrollan las funciones. El sistema de información y el procedimiento nos indica, el modo, el cómo, el cuándo, las etapas y los pasos. Hay que tener en cuenta el tipo de organización, grande, pequeña, etc. El módulo o tipo de estructura, áreas de actividad,
departamentalización, procesos de descentralización y centralización, niveles jerárquicos y distribución de autoridad. Punto 3. Análisis de procedimientos, compras, ventas, cobranzas, liquidación y pago de retribuciones. Otros procedimientos. Análisis de procedimientos. Cuando la estructura de la empresa se vuelve compleja, la diversidad y cantidad de hechos alcanza niveles importantes, pierden la condición de hechos aislados, entonces, la calidad del diseño de los procedimientos administrativos y su aplicación práctica deben hacer a las organizaciones más efectivas y más eficientes. El nivel de efectividad se mide a través del grado de cumplimiento de objetivos que persigue y la eficiencia se mide a través de los recursos que emplea. La eficiencia aumentará a medida que tiendan a decrecer los recursos empleados para una gestión de producción o cuando ésta se incremente permaneciendo constantes aquellos. Esta eficiencia operativa no es privativa de un solo sector el ente, sino que abarca el total de funciones que se desarrollan en la empresa. Pautas para quien ejercita un procedimiento administrativo. División del trabajo. Teniendo en cuenta las habilidades logradas por el personal a través de la especialización, es lógico que se tienda a segmentar las tareas complejas buscando facilitar el estudio de ellas y aplicando los conocimientos especializados para lograr mayor eficiencia operativa. Se debe tener cuidado de no segmentar la tarea de estudio y que perdamos de vista la visión de conjunto, y que esa excesiva segmentación nos lleve a la pérdida de interés o aburrimiento. Homogeneidad en la ejecución de procedimientos. El análisis de la homogeneidad en la ejecución de procedimientos permite determinar si las soluciones a aplicar en esos procedimientos son las mismas a aplicar en otras situaciones similares. Además, aplicar este criterio permite que frente a situaciones administrativas idénticas no improvisemos. Disposición de oficinas. Este análisis nos permite optimizar el funcionamiento de las oficinas y la funcionalidad de las tareas administrativas, reduciendo y agilizando los recorridos físicos de las personas, de los trabajos. Evitar entrecruzamiento inútil de papeles y personas, que además nos permite uno de los caminos más cortos para lograr el objetivo. Tecnología actualizada y método de trabajo. El avance de la tecnología produce reducción en los costos y aceleración de todos los procesos organizacionales. Se debe analizar la capacidad de la organización para absorber los cambios y adaptarse a los avances tecnológicos sin perder la eficiencia operativa. Instrucciones y normas de trabajo tienen que ser claras, precisas, concretas, porque se busca que sean de fácil comprensión para quien tiene que operarlas. Las operaciones de control deben ser efectivas, se busca analizar si el control es necesario, si está justificado, y analizar el control en función de la relación costo-beneficio. Análisis de los archivos sistematizados. Siempre hay que tener en cuenta que los archivos son la memoria en la organización, y se debe mantenerlos con datos actualizados. Análisis de control interno. El análisis de control interno a través de normas de auditoría trata de proteger los bienes y el patrimonio de la organización. Trata de controlar la exactitud y confiabilidad de las registraciones. Trata de que se opongan intereses en la ejecución de las tareas y además trata de relacionar las tareas a través del control y evitar que todo el quehacer operativo recaiga sobre una sola persona. Análisis de relevamiento. Trata de detectar las incongruencias e imperfecciones en las afirmaciones expresadas en los procedimientos administrativos relatados por los encuestados, etc., y lo detectamos volcando todos los datos en herramientas organizacionales como por ejemplo, cursogramas o circuitos. Análisis de procedimientos, compras. Análisis estructural. 1. Determinar en qué sector se efectúan las operaciones de compras. 2. Verificar la compatibilidad entre las operaciones de compra que surgen del relevamiento y las funciones propias de ese sector. 3. Determinar si la función de compras depende jerárquicamente de un nivel adecuado. 4. Verificar si las operaciones de compras están centralizadas o si existe pluralidad de centros operativos de compras. 5. Si la función de compras está centralizada, determinar si existen motivos que justifiquen la descentralización. 6. Si se cumple con el principio de separación de funciones entre la de compras y la de almacenes, recepción y expedición. 7. Determinar si los responsables de compras basan su comportamiento en normas o procedimientos escritos. 8. Si no existen manuales o estos están desactualizados, controlar si las prácticas que se cumplen son homogéneas con relación a situaciones y entornos similares. 9. Verificar que los criterios de decisión que se aplican son coherentes frente a los casos similares y si guardan relación entre sí en los no similares. 10. Determinar si dentro de la organización se mantienen registros y archivos adecuados.
Análisis de procedimientos y de control interno. 1. Controlar si la documentación, formularios, cubre satisfactoriamente las necesidades de datos e información. 2. Verificar si las operaciones de compra se originan en requerimientos autorizados. 3. Controlar si las cantidades solicitadas y compradas surgen de la aplicación de un método de cuantificación. 4. Controlar si se mantiene el registro de cotizaciones recibidas. 5. Analizar cómo se determina la asignación de los proveedores. 6. Verificar si para todas las compras se extiende una orden de compra. 7. Verificar si las órdenes de compra se emiten respetando una numeración secuencial. Análisis de procedimientos, ventas. Análisis estructural. 1. Analizar si los sectores vinculados al procedimiento de ventas se encuentran claramente definidos en cuanto a su ubicación dentro de la estructura misma y en cuanto a las líneas de autoridad y responsabilidad. 2. Analizar si la empresa ha definido con precisión y por escrito las políticas en materia de condiciones generales de ventas, otorgamiento de créditos, condiciones de cobranzas y determinación de precios. 3. Determinar si se dispone de un cuerpo orgánico escrito, manual, que defina las funciones y procedimientos de ventas. 4. Analizar si se cuenta con un presupuesto de ventas. 5. Averiguar si existe un adecuado sistema de información que permita detectar si se pierden operaciones de ventas que podrían concretarse. Análisis de procedimientos y de control interno. 1. Determinar si los formularios de nota de pedido son prenumerados. 2. Determinar si las ventas son aprobadas por la persona responsable de tal situación. 3. Verificar si la concesión de bonificaciones a los clientes en razón del volumen de compra se efectúa siempre a través de autorización expresa del funcionario. 4. Determinar si las facturas son prenumeradas y si se controla en facturación la correlatividad numérica de las facturas emitidas. 5. Verificar si las facturas incluyen la discriminación del IVA. 6. Verificar si los movimientos de productos entre depósito, expedición, distribución, repartidor, y clientes están amparados por un comprobante. 7. Analizar si los artículos despachados están cubiertos por seguros. 8. Determinar si las mercaderías que reingresan en su carácter de devolución son controladas en cuanto a cantidad, calidad y causa de devolución. 9. Determinar si la emisión de notas de crédito por devoluciones se origina y fundamenta en informes provenientes de recepción y de control de calidad. 10. Analizar si las ventas al contado son aprobadas por un funcionario ajeno al sector ventas. Análisis de procedimientos, cobranzas. Análisis estructural. 1. Verificar si el sector caja se encuentra separado de otros o integrado a otros. 2. Determinar si no tienen acceso a los ingresos de caja personas ajenas al sector. 3. Verificar si los procedimientos que se aplican en materia de cobranzas están respaldados en documentos escritos. 4. Verificar si están claramente definidas las líneas de autoridad y responsabilidad dentro del sector caja. 5. Determinar si el personal del sector caja está autorizado a llevar o tener acceso a los registros de cuentas a cobrar, conciliar saldos de cuentas individuales con el saldo de la cuenta de control del mayor general. 6. Analizar cuál es la política de la empresa en relación a la aceptación o rechazo de cheques de clientes. Análisis de procedimientos y de control interno. 1. Verificar si existen normas o instrucciones sobre el procedimiento de cobranzas y si éstas están documentadas, si son claras y precisas. 2. Determinar si los valores recibidos por correo son recibidos por personal no relacionado con el manejo de fondos, analizar si se lleva un registro con el detalle de cheques y otros valores recibidos por correspondencia. 3. Determinar de dónde se recibe el dinero por cobranzas en efectivo. 4. Controlar si se cumple con efectividad el principio de que las cobranzas deben ser depositadas diariamente. 5. Analizar las características de los recibos. 6. Verificar si alguien efectúa el control numérico de los recibos emitidos. Análisis de procedimientos, liquidación y pago de retribuciones. Análisis estructural. 1. Determinar de quién depende el sector administración de personal. 2. Investigar si se llevan legajos individuales de cada integrante de la empresa. 3. Analizar si los comprobantes de horas trabajadas son preparados por personal independiente de quienes liquidan sueldos y jornales. 4. Analizar si el pago de haberes es efectuado por personas que no tienen injerencia en la preparación de las liquidaciones. 5. Analizar si se efectúa rotación de las personas responsables de la liquidación de remuneraciones. Análisis de procedimientos y de control interno. 1. Analizar si las normas y procedimientos para la liquidación de sueldos y jornales son adecuados y si se aplican con precisión. 2. Verificar que todo aumento en las remuneraciones,
cambio de categoría y bonificación, está autorizado por escrito por el funcionario responsable. 3. Analizar los casos de retribución a destajo. 4. Analizar si siempre se paga directamente al beneficiario. 5. Verificar que siempre se deje constancia firmada del pago de haberes en copia del recibo. 6. Revisar el diseño de los formularios de recibos. Punto 4. Capacidades del analista. Capacidades del analista. El analista es la persona que traduce las necesidades de la empresa hallando soluciones a problemas surgidos. Para desarrollar con eficiencia una labor en el área de sistemas, se requiere de analistas que reúnan determinadas condiciones para facilitar su tarea. Con esto no se pretende idealizar el perfil de un analista, sino que son cualidades personales que ayudan para desarrollar el trabajo encomendado. Entre estas condiciones o cualidades que debería reunir, corresponde señalar algunas en particular, como por ejemplo: 1. Perspectiva global. Debería percibir al sistema como un todo de tal manera que cuando analice el subsistema en estudio, le permita darse cuenta cómo influyen las diversas partes en el nuevo proyecto de sistema que está redefiniendo. Es decir, evitar una perspectiva estrecha centrada únicamente sobre el trabajo de análisis encomendado. 2. Actitud constructiva. Debería poseer una predisposición hacia las modificaciones constructivas sobre el sistema de análisis. Su actitud ante el problema a resolver debe predisponer al cambio para mejorar el funcionamiento de la empresa. 3. Innovador. Es condición necesaria para el analista, disponer de la suficiente imaginación para afrontar y resolver situaciones sobre las propuestas de su trabajo. Es decir, que el analista debe estar dotado de creatividad y originalidad para producir soluciones innovadoras dentro de un marco de racional realidad en el contexto donde está actuando. El analista debe conjuntar creatividad y realidad simultáneamente. 4. Apertura mental. Esto implica que el analista no debe cerrarse a posiciones dogmáticas, sino que debe contar con la suficiente apertura mental para recibir sugerencias de distinta naturaleza. Es decir, con criterios suficientemente amplios como para recibir aportes desde diversos sectores y desde distintas perspectivas, que sin duda, previa evaluación técnica del analista, enriquecerá su trabajo, especialmente con la fundamentación de las soluciones propuestas. 5. Perseverante. Como todo trabajo de análisis de sistemas, se requiere información documental e información proveniente de los propios protagonistas que forman parte del sistema bajo estudio. Ambas informaciones en la mayoría de los casos son difíciles de obtener, lo cual puede generar desazón al analista para desarrollar su trabajo. Es aquí cuando el analista debe demostrar tenacidad para superar estos obstáculos. Más aún, en la etapa de propuestas y sobre todo en la implementación del nuevo sistema, donde se exige mayor perseverancia ante las naturales resistencias al cambio. 6. Predisposición hacia las relaciones humanas. El trabajo aislado de un analista de sistema lleva inexorablemente a su fracaso. Necesita interactuar con los protagonistas del sistema bajo análisis. Como primera medida, es oportuno que el analista explique claramente cuál es el objetivo de su trabajo, de tal manera de soslayar cualquier tipo de suspicacias. Es decir, expresar que el trabajo a realizar es para mejorar lo vigente, donde todos en alguna medida saldrán beneficiados. 7. Capacidad comunicativa. Debe poseerla tanto para recibir como para transmitir ideas, de tal manera que predisponga a trabajar en equipo. Además, el analista debe contar con una mente analítica que le permita eliminar lo superfluo y llegar a lo esencial. Agudeza, que le permita desarrollar el ingenio y la capacidad de penetración al problema y llegar así a la solución del mismo. Debe tener poder de persuadir, desarrollando la capacidad de vender sus ideas y lograr participación de terceros. Practicidad, concentrar su objetivo en los problemas y en función de ello buscar las soluciones adecuadas. Entusiasmo y vocación, aptitud y actitud positiva con capacidad creativa, para resolver los problemas planteados. El analista de sistemas además, actúa como asesor, aconseja, asiste, pero nunca imparte órdenes ni crítica. Los problemas de la empresa necesitan un análisis previo y no existen fórmulas ni recetas preconcebidas para solucionarlos. Todas las personas miembros de una empresa son reacias y se resisten naturalmente a los cambios. El analista va a tener que ser una persona con capacidad suficiente para resolver esa situación ya que ésta existe. Una de las formas más comunes de la actitud del analista es incorporar a las personas, esclarecer las ventajas del análisis, tratar de que acompañen las propuestas, etc.
Generar a través de la participación una sensación de pertenencia. Las tareas del analista tienen que guardar un equilibrio con los costos que demanda la tarea de análisis y además debe reconocer, presentar y explicar las limitaciones de los sistemas tanto de análisis como los sistemas de propuestas. Capacidades del analista de sistemas. Determinar o comprender los objetivos de un proyecto antes de iniciarlo. Determinar el valor relativo que esos objetivos tienen para la organización. Obtener información sobre los procedimientos actuales y operación de rutina. Segmentar, ordenar y evaluar la información recogida. Elaborar un estado del problema. Buscar posibles soluciones y alternativas considerando futuros requerimientos a los efectos de establecer las debidas previsiones. Seleccionar el sistema más adecuado y eficiente para satisfacer los objetivos. Sintetizar las alternativas elegidas y proponerlas en forma clara y persuasiva a los supervisores de línea para obtener su conformidad. Presentar el plan a la gerencia afectada y lograr su aceptación. Coordinar el desarrollo de las distintas fases o etapas del análisis de sistemas. Instalar el sistema y controlar la forma en que es operado y sus resultados. Características personales que deben tener los analistas. Afinidad hacia el concepto de sistema. Predisposición constructiva hacia el cambio. Originalidad y creatividad. Mente abierta y dogmática. Elevado nivel de inteligencia. Perseverancia y tenacidad. Capacidad analítica. Predisposición hacia lo práctico, lo efectivo, lo concreto. Aptitud hacia las relaciones humanas. Habilidad para persuadir con estrategias y diplomáticamente vender su función. Voluntad de dedicar considerable tiempo y esfuerzo que aseguren la implementación del proyecto. Facilidad de comunicar. Facilidad y capacidad para traducir la filosofía gerencial.